te parece, podemos analizar las 10 empresas con más peso dentro de lo que sería el fondo, para que, bueno, pues que si alguien las quiere investigar por su cuenta, incluso si alguien quiere invertir en ellas por separado, ¿no? Sin tener en cuenta el fondo, ya que si estás en Europa por no lo vas a poder comprar, al menos enterarte de cuáles son las posiciones sobre las que más está apostando Katie Wood. Eso es. Y la primera de ellas es Trimble, que lo vamos a poner aquí en el gráfico. También compartimos un poquito la página web, ¿no? ¿Y qué es, Eso es. Trimble, Ricard? Trimble es una empresa de tecnología de servicios, de software y de hardware, Oscar. Aquí tenemos, bueno, la tenemos en pantalla, ¿no? Tenemos a lo que sería la página web de la empresa y aquí el gráfico. Eso es. Si te parece, te doy unos datos, ¿vale? Para que nos hagamos una idea de qué negocio estamos hablando. Sí, porque nos podríamos tirar aquí 2 horas hablando de claro, cada una de las empresas, sí, analizándola en profundidad, pero creo sí. que lo realmente potente puede ser dar unas pinceladas de qué es la empresa, datos importantes, por qué puede estar en este fondo, y al que le interese alguna de las empresas, pues ya yo creo que podrá investigar más a fondo, ¿no? Totalmente, ¿Qué es que decías? de hecho, Oscar, esto lo tenemos que dejar claro. O sea, este no es un canal, no pretendemos que sea un canal aburrido, ¿no? Que donde los programas duren 3 horas. Evidentemente que podríamos coger cada una de estas empresas, profundizar mucho más en ellas, como nosotros hacemos después por nuestra cuenta, y hacer un vídeo de 10 horas, pero es que esto no tiene ningún sentido. Aquí vamos a Que dar lo más incluso si algún importante. día sale una solicitud masiva, pues oye, nos lo Se, podríamos pensar, pero la se idea puede es hacer, que, como pero tú bien dices, ¿no? Que sea dinámico, información claro, directa al grano, que la gente esto lo escuche de camino al trabajo, o lo vea en YouTube claro. en media horita, 1 hora, y luego, pues que sea un lugar donde se enteren de cosas de las cuales después pueden investigar más a fondo. Claro, Incluso poner nosotros en el también radar. compartamos, oye, esto nosotros hemos invertido aquí, como hicimos con Molson Coors, donde yo estoy invertido, pues un poquito de todo, ¿no? Al final poner en el radar, ¿no? De la gente, pues empresas que igual pues que no conocían o que con las que no están familiarizadas, etcétera. Que igual no lo utilizan para nada y no les sirve para nada, pero igual las encuentran interesantes, invierten en ellas y les sirve, pues bueno, pues para aportar, para poner ahí su granito de arena en su cartera, ¿no? Eso es. Trimble, Oscar, el 40% de sus ventas provienen de la construcción y las infraestructuras. El 25% de sus ingresos provienen del transporte, el 20% del sector geoespacial. Y aquí entramos en un poco en materia, ¿no? Geoespacial, que hablaríamos de topografía, GPS. El 15% de los recursos y utilidades están destinados a agricultura, el tema forestal, etcétera. Lo vemos aquí, creo, ¿ves? Agricultura, exacto, lo que te estoy comentando. Eso es. Llevan 5 años, importante, incrementando sus ingresos, menos en 2020, que sufrieron un retroceso del 3,6%. Veremos que es algo que ha sido común en muchas compañías. Evidentemente, el año 2020 fue un año para olvidar para muchos negocios. Pero aún así, el retroceso ha sido del 3,6%. O sea, tampoco es nada de otro mundo en comparación con otros sectores. Y solamente, algo importante es que solamente tiene un 1% de cortos. Es decir, que poca gente apuesta a la baja por esta empresa, ¿no? Y algo que también para mí, desde mi punto de vista, es relevante a la hora de invertir es que es una empresa que tiene bastante efectivo, cuenta con 237 millones y, bueno, pues al final es el global, ¿no? Pues esto explica un poco, supongo, que Katie Wood tenga un 8,61%, si lo digo bien, Oscar, Eso que el es. fondo tenga una exposición del Esto 8,... hay que avisar también a la gente que cambia cada día, ¿no? Depende de la Sí, revalorización de una empresa o la caída de otra, pues estas cifras que vamos a dar pueden variar levemente, porque nosotros estamos grabando el vídeo hoy, pero pues lo publicaremos mañana y por lo tanto puede variar un poco el peso de cada una de las acciones en cartera. Pero sí, como bien comentabas, al final es una empresa que se dedica un poco a optimizar al máximo, entre otras cosas, como bien has comentado, ¿no? Pero en la parte geoespacial y de agricultura, pues por ejemplo en el tema de agricultura, a optimizar al máximo todo el tema de agricultura, a mí me recuerda cuando estaba leyendo sobre esta empresa, me recordaba la película Marte.
o el libro también para quien no lo haya visto, que es un hombre que se va a Marte y tiene unas plantaciones ahí como en una especie de invernadero, ¿no? En su nave espacial y sobrevivía a base de comer patatas y alguna cosa más. Hostia. Qué aburrido, tío. A mí, yo esto de ir a Marte, a mí me envían a Marte y me matan, tío. ¿Qué vamos a hacer en Marte, tío? Que vayan ellos y cuando ya esté todo, ¿no? Cuando ya haya los bares, cuando haya discotecas, Eso y es, esto ya nos vamos cuando para pongan allá. chiringuitos ya iremos. Claro, ¿no? entonces, claro. El gráfico hemos visto, ¿no? Que era tendencia alcista desde ¿cuándo? ¿Cómo está esto? Sí, desde las caídas de marzo, por ejemplo, todo lo que ha hecho. Ah, pero fíjate la hostia que se pegó en marzo también, ¿eh? Espectacular, que estaba cotizando a 46. Sí, un 50% de caída y a partir de ahí, pues la subida que ha tenido hasta el precio actual, un 278% aproximadamente. Claro, recordemos que son empresas, lo que comentaba al principio, que se han visto beneficiadas también por esto, ¿no? Por el hecho de que Katie Wood haya dicho que está apostando por ellas. Entonces, se han revalorizado también, supongo, un poco por... Sí, y luego en este caso también, pues como se dedica también a la construcción e infraestructuras, tema un poquito de optimizar pues todo el tema de agricultura y demás que hemos comentado, pues todos estos programas de Biden relativos a mejorar infraestructuras y demás, yo creo que también hay empresas que se ven beneficiadas por muchas partes a la vez. Todo el tema también del lanzamiento de Elon Musk en SpaceX, que fue hace relativamente poco también, pues bueno, va generando una dinámica y va generando interés en este tipo de empresas. Eso es. Óscar, vamos a por la segunda, que esta me resulta súper curiosa, tío. El 6,1% del ETF va para otro ETF o sea, es el ETF ARC-X, ¿no? Este del que estamos hablando, tiene en cartera a otro ETF que es 3D, o sea, 3D Printing, ¿no? ETF dentro de ETF. Y evidentemente ETF de otro. Exacto. Y como las muñecas rusas. Exacto. Involucra a empresas de la industria de la impresión 3D. Y para ponernos en contexto, este segundo ETF tiene en cartera a empresas como Exxon no la Exxon, la de toda la vida, sino se llama igual, pero solo con una N. HP, Straumann, Microsoft, Trimble, o sea, de la primera de la que hemos hablado. Sí. O sea, es un poco raro. O sea, Katie Wood tiene cosas raras porque... Sí, yo me da la sensación que, claro, se ha querido meter tan rápido en un sector en el que todavía hay tan pocas empresas y tan poca evolución, pero a la vez ha querido hacer un fondo que no sea demasiado volátil y entonces se le ha complicado ahí un poquito. Porque claro, si metes solo las empresas puras... De repente de aquí a 2 semanas te puede pegar un pelotazo hacia arriba y al mes siguiente te da un pelotazo para abajo que alucinas, ¿no? Entonces, yo creo que busca un poquito estabilizar de alguna otra manera y de ahí las críticas también, ¿no? Este es el ETF, ¿no? El gráfico, el que vemos en pantalla. Lo que estamos viendo aquí es el ETF, que, bueno, pues en la caída del... Podemos llamarle oficialmente la caída del coronavirus. Pues cayó un 37%. Esto, como bien decía Ricard, es un fondo de los de ARC de Cathie Wood. Y actualmente la subida que ha tenido es del 160,89%. Ha llegado a estar el 9 de febrero concretamente con un crecimiento de 243,53, pero bueno, ha sufrido una corrección. ¿Cuánto corrigió allí? Desde el 9 de febrero abajo, ¿cuánto corrigió? Vamos a verlo. Aproximadamente un 24%, que bueno, que ya se ve el tipo de volatilidad que tiene este tipo de fondos, ¿no? Sí, bueno, es un poco también la filosofía, ¿no? de los fondos de Katie Wood. La tercera empresa, Óscar, es Kratos, de Defense and Security, para llamarlo por su nombre. Y es una empresa estadounidense... Dime. No, iba a decir que como el videojuego este de... No me acuerdo. Es que me suena, es que el nombre me suena a mí. No sé qué... God of War, ¿puede ser? Hostia, no sé, tío. Que era un tío así pintado de blanco con unas líneas rojas. Pero tú eres muy friki, ¿no? De los videojuegos.
Yo hace mucho tiempo que lo tengo muy claro. Yo solamente jugaba, yo los de fútbol, tío, que yo jugaba al Pro, que siempre me han dicho que el FIFA es mejor, que no sé qué. Yo soy de Pro de toda la vida, o sea que esto que nos lo dejen en los comentarios, Pro Eso o es, FIFA, Pro o porque, FIFA. porque me Esto es da lo mucha más rabia. importante Yo me he discutido, por eso, o sea, ¿cómo que FIFA, no? Pro, tío, Pro, toda la vida. Kratos, Oscar, una empresa estadounidense del sector de defensa especializada en drones, comunicación por satélite, ciberdefensa, misiles, ya nos metemos en territorio pantanoso, y sistemas de combate y entrenamiento. Algo importante que me gusta, el 80% de sus ventas provienen del gobierno de los Estados Unidos. Sí. Esto siempre es como un seguro, ¿no? Es como... Sí, al final, sobre todo, la parte delicada un poquito de este tipo de empresas suelen ser los cambios de legislatura, ¿no? Cuando también, hay un cambio sí. de partido, cambio de legislatura, pero si tienes a un candidato, a un presidente que sabes que tiene ciertos tipos de ideales, sabes que va a invertir cierta cantidad en tu negocio o en tu sector, y te posicionas y consigues un contrato, pues normalmente son contratos largos, son contratos de al menos 4 años. Claro. Y bueno, pues te permite un poco evolucionar y tener cierta seguridad, como bien comentas. Como te comentaba, tratan productos electrónicos, entrenamiento espacial, seguridad cibernética, algo que desde mi punto de vista también va a ser muy importante de ahora en adelante, las empresas que se dedican a esto, servicios de apoyo de defensa, comunicaciones de defensa. Y bueno, el 20% restante, hemos dicho que el 80% de sus ventas provienen del gobierno. El 20% restante de lo que facturan es de vender drones de uso militar, que es algo que también está bastante aquí ya podemos entrar en el dilema moral de si estamos invirtiendo en empresa, pero bueno, no vamos a entrar en esto. Cada uno ya es lo suficiente mayor como para poder dormir por las noches o no, o como para poder valorarlo. Eso ya depende de cada uno, pero la cuestión es que es un sector que el tema este de los drones, ¿no? Que está despegando bastante y bueno, pues yo creo que también los gobiernos y la defensa de los gobiernos, por decirlo así, van a apostar bastante por esto en el futuro. Sí, además en su propia página web ya nos dejan bastante claro con las imágenes, pues un poquito aquí un vídeo sobre Open Space, tenemos también pues satélites, todo tipo de artilugios relacionados con el espacio. Si entramos en tecnología, pues nos dan un poquito más de datos, ¿no? Sobre comunicaciones espaciales. Al final, sabemos que muchas veces el sector militar suele ser un punta de lanza a la hora de probar tecnología y a la hora de innovar. El caso claro es que Internet se inventa como un medio de comunicación para la guerra y tenemos múltiples ejemplos similares, ¿no? De tecnologías que han empezado en este tipo de sectores y después se ha visto una aplicación para el uso cotidiano, y en este caso yo creo que el que esté activo, esta empresa, en el fondo, viene un poquito ligado sobre toda esta parte, ¿no? De comunicaciones espaciales y cómo tiene pues media pata metida en el tema espacial. Algo súper interesante, Óscar, es que en 2020 fue fue una empresa que creció al 4%, o sea, incluso teniendo en cuenta todo lo que sucedió, ¿no? Fue una empresa que siguió creciendo, y lo más relevante de todo es que se espera un crecimiento de entre el 11 y el 18% para 2023. O sea, piensa que estamos hablando de empresas muy grandes y un crecimiento de entre el 8 y el vamos a poner del 14% hasta 2023. Sí. O sea, es algo a tener en cuenta. Sí, vemos que, por ejemplo, en este caso, desde agosto de 2019, pues estuvo en caída, luego tuvo la caída también pues la caída del coronavirus, que le estamos llamando, ¿no? Y ha tenido un máximo en febrero también, llegando a verse revalorizado un 224%, y actualmente pues su revalorización es de un 158% aproximadamente, pues por seguir un poquito dando los datos que hemos estado dando en las otras empresas. Y la caída que ha tenido desde febrero, pues un 21% aproximadamente. La siguiente empresa, Óscar, la siguiente compañía es Harris Technologies. Es una compañía de radiocomunicaciones en tierra, mar, aire y ya espacio. O sea, ya es un todo en uno, ¿no? El 30% de sus ventas llegan de la inteligencia y los sistemas de vigilancia, topografía, un poco como hablábamos antes de Trimble, creo. Sistemas de infrarrojos también. Esto va a ser importante porque
Por ejemplo, hablaremos en otro programa del coche del Apple Car, que están creando Apple, ¿no? Eso es, programa que vendrá en breve, es programa súper. A mí me encanta ese programa porque además también ayer, bueno, lo estamos grabando hoy, día 21, ¿no? Pero ayer fue el evento de Apple y yo la verdad que cada vez que lo veo los pelos de punta, ¿eh? Sí, y salió una noticia, ¿no? Que decía que habían desarrollado una tecnología precisamente, profundizaremos en esto en el otro programa, pero como ahora me ha salido aquí lo del sistema de infrarrojos, ¿no? que una noticia, pues, que a través de los sistemas de infrarrojos podían, pues, tenían mucha más probabilidades de ser los primeros o al menos de estar ahí en el negocio de los coches autónomos. Pero no avanzo nada, Óscar. Ya hablaremos de esto, que yo sé que es un tema que tú dominas y que te gusta. El que lo quiera ver, y nos vamos a poner aquí en grandes, el que lo quiera ver, que se suscriba, que le dé a la campanita, porque en cuanto lo tengamos, lo sacamos lo antes posible. Y yo creo que va a ser un programa muy potente, del cual se va a poder sacar muchísima información que va a permitir que detectéis cada uno de los pasos por los cuales va a ir avanzando el futuro de los vehículos eléctricos y sepáis reaccionar y en qué tipo de empresas buscar oportunidades. Después, Óscar, el 25% de su negocio está focalizado en el espacio a través de antenas, satélites, exploraciones, y es un poco por esta razón, supongo, por el motivo por el cual Katie Wood también se ha interesado, ¿no?, por esta empresa. Y algo importante y es que se están posicionando para ser los proveedores de la próxima generación del F-16. Una vez más, sí, hablamos en términos militares, en términos de guerra. Pero claro, es que es algo importante, y algo ya, si hablábamos ahora, Óscar, del tema de los coches autónomos, incluso están tratando o están hablando de crear barcos autónomos. O sea, es una empresa que realmente apuesta, al menos tiene apuesta en grande, ¿no? Sí, no nos tiene que extrañar, como bien comentábamos antes, el que todo este tipo de empresas o todo este tipo de tecnología esté relacionada con este tipo de empresas, porque no hay que olvidar que, pues, por ejemplo, cuando el hombre pisó la luna, la NASA, todo lo que envolvía a la NASA estaba más relacionado con la guerra que con el descubrimiento espacial. Todos recordaréis la Guerra Fría, y no era más que un tipo de guerra, pero de a ver quién la tenía más grande, básicamente, ¿no? Y en este caso, pues todo lo relacionado con volar y demás, pues sabemos que en el tema militar se desarrolla muchísimo, y todas las tecnologías de comunicaciones y demás también. En cuanto al gráfico, en este caso de Harris, pues sí que ha sido más errático. Sí, es un poco menos claro este gráfico. Y, Óscar, es que algo importante es que en 2019 los ingresos crecieron un 100% y en 2020 un 41%. O sea, estamos hablando de números importantes. Sí. Pero sí que es verdad que el gráfico, ¿no?, es un poco... Es de los que yo diría que a mí no me gustan, ¿no? O sea, y a mí me gusta más... Es curioso porque al final ha sufrido una caída, pues, del 35% aproximadamente, que no ha recuperado los últimos máximos, que estaban en torno a los 229. Lo recupera, pero después vuelve a caer. No sigue la tendencia que ha tenido el Nasdaq, como si la habían tenido las anteriores empresas que hemos visto, porque vemos que el día eso que debe de ser la segunda caída, o la tercera. O sea, viene la del coronavirus. La del coronavirus es la grande y después es la tercera. O sea, esta caída aquí, no sé si es que igual salió alguna noticia. 2020, claro, 2020 fue un mes un poco lateral para el Nasdaq. Ya, entonces, pero aquí, ¿de qué caída estamos hablando? Quizás es una caída importante. Sí, es de aproximadamente el 24%. 24%, bueno, sí. Sí, es un gráfico que de esos que diríamos, pues, que quizás no nos gusta tanto. Pero bueno, si miramos los fundamentales de la empresa, podéis investigar más, podéis entrar más en profundidad, ¿no? Es una empresa, pues, a priori que está bien. Y ahora, y otra de las empresas que hay que comentar, que es la siguiente que más peso tiene, alrededor de un 5%, dentro del fondo de Cathie Wood, es una de esas empresas que hemos comentado que ha levantado espinas, ¿no? Sí, porque es que yo personalmente estoy con la opinión pública, porque no entiendo muy bien. Se trata de JD, ¿no? JD, que supongo que se pronuncia, que es como un Amazon en China o en Japón, que ahora no sé si es en China o en Japón.
Es en Japón. Y bueno, vende electrodomésticos, ordenadores, productos digitales, ropa. Es un poco como Amazon. Y volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué pinta esta empresa aquí, no? Pasamos del F-16, de los barcos autónomos y de los misiles, porque es un fondo, o de los cohetes, ¿no? Porque es un fondo que estamos diciendo enfocado al sector espacial y de golpe te salen con esto. O sea, no le veo mucho el sentido. Sí, al final, a mí también nos tenemos que creer lo que dijo Casey, en definitiva, porque no podemos buscar un poquito, no podemos encontrar la relación exacta, ¿no? Si ella dice que lo ha hecho, pues porque al final quiere un poquito suavizar la posible volatilidad que podría tener el fondo, pues lo podemos entender, pero al final, pues bueno, no deja de ser un activo que no es puramente espacial, que simplemente es tecnológico y ya está. Uh-huh. El siguiente, también nos quedamos en Japón. El Komatsu Limited, ¿no? Es como que llegó aquí, ¿no? Y dijo, pues vamos a poner dos japonesas, porque si no entiendo. Que en este caso tiene un 4,5% Un aproximadamente. 4,5%, exacto, que está bien, o sea, y es como la John Deere o la Caterpillar a la japonesa, ¿no? Es como una empresa que vende material de construcción y minería, Sí, de hecho aquí excavadoras, vemos el maquinaria. tractoraco, ¿no? Sí, exacto. Se ha cambiado. Lo que decíamos, un poco como la Caterpillar en Japón. Y bueno, no sé si aquí también, claro, si se pretende, ahora ya me voy a flipar, porque no entiendo mucho del tema, pero si se pretende ir al espacio, supongo que también vamos a tener que llevar máquinas, ¿no? Para desarrollar ahí, bueno, lo que se tenga que hacer. Sí Sí, que es verdad que dicen que con el juego de las gravedades y todo esto, pues no pesa lo mismo una roca aquí que lo que pesará en Marte, ¿no? Pero igual estoy diciendo una gilipollez, que no tengo... a ver. sí, no, esta es otra empresa también de las cuales, pues la única relación que yo también le puedo encontrar es, pues el clásico rover que todos conocemos, ¿no? Espacial, que de hecho, pues lo voy a intentar buscar y os lo pongo en pantalla, que es el cochecito este que usan en la Luna, ¿no? Pues tiene un cierto parecido, y lo vamos a intentar poner por aquí, a este tipo de, pues no sé si llamarlo tractores o maquinaria. De hecho, vamos a poner aquí la imagen, a ver si nos aparece en grande. Pero sí, fijaros, lo comparto y aquí vemos los clásicos, pues vehículos que se suelen mover por el espacio, y uno de los clásicos pues es el rover, ¿no? Que se suele llamar, para el planeta rojo en este caso. Y bueno, si miras un poquito la maquinaria, ¿puede tener esa relación? ¿Están involucrados en temas relacionados con posibles proyectos para el espacio y no nos lo comunican aquí? Pues no lo sabemos. Aquí el Eso que es. quiera puede entrar en Investor Relation y seguramente en la última presentación que hicieron lo describen en profundidad. Podría ser, Oscar, podría ser esto que tú comentas, que tengan algún proyecto, ¿no? En relación a la creación de algún vehículo, pues que sirva en el espacio o algo. Pero si está aquí, si lo tienen en el fondo, yo quiero pensar que es por algo, ¿no? Sí, yo en este caso no me ha dado tiempo, no he podido ver el Investor Relations, pero aquí simplemente, pues si vamos a la última presentación, que sería cuestión de buscarla, presentación, si entramos en la última presentación, aquí es donde nos deberían describir, pues si están involucrados o no con este tipo no sé, de actividades, o si tienen proyectos para llevarlas a cabo. Sí, es una empresa que le ha costado un poco más este año pasado porque sí que es verdad que tenía más exposición bueno, pues a lo que es la pandemia, ¿no? Porque probablemente pues si se estaba construyendo y de golpe se tuvieron que parar las obras o sea lo que sea, pues tuvo un decrecimiento del 16%, pero se está recuperando ya en el primer semestre y se espera que para este año un crecimiento del cerca del 10%, o sea, que son todo empresas, ¿no? Con perspectivas de crecimiento, con perspectivas de incremento de ingresos y con futuro, ¿no? A priori. Sí, eso es. La pongo aquí para que la tengamos a vista. Y bueno, básicamente ha estado en decrecimiento, vino el coronavirus y a partir de ahí pues parece que ha recuperado un crecimiento concretamente vamos a ponerlo por aquí, actualmente del 107%, y el máximo que tuvo en 17 de marzo pues fue del 129%.
Lockheed Martin, otra empresa, Oscar, que tiene un peso de un 4,45% dentro de lo que sería el ETF de ARC. Y volvemos a lo mismo, volvemos a la guerra. Industria aeroespacial y militar con grandes recursos tecnológicos, tecnología avanzada y, bueno, guerra global. O sea, realmente mira, ya te ponen aquí el caza, ¿no?, en pantalla. O sea, de nuevo, el gobierno de los Estados Unidos les produce el 71% de las ventas y hacen un poco como la empresa que hemos comentado antes, que era, ¿cuál era? Harris Technologies, ¿no? Creo. Sí, eso es. Al final, muy similar Sí. a ese tipo de empresa o esa tipología de empresa, que es una empresa un poco relacionada con los conflictos bélicos, pero que, pues al final, la tecnología que desarrollan para eso es muy válida o es muy fácilmente exportable al sector espacial y a todas las comunicaciones y sistemas de vuelo, pues que necesitan este tipo de aparatos, ¿no? Sí, porque crean aviones, drones, helicópteros, satélites, Sobre barcos, todo también el tema submarinos de. incluso. Sí, el tema de los drones o de todo tipo de aviones dirigidos remotamente, que al final, pues si tú vas a mandar un satélite o cualquier cosa y quieres dirigirlo desde que suele ser Houston, ¿no? Houston tenemos un problema. Pues necesitas algún tipo de control remoto que probablemente este tipo de empresas lo tengan bastante desarrollado. Fíjate que solamente el F-35 que tienes aquí en pantalla Sí. le supone un incremento del 25% de las ventas. O sea, yo creo que al final lo que decíamos, los Estados Unidos supongo pues que, bueno, estas empresas deben funcionar por contratos, ¿no? Yo qué sé, pues supongo que el F-35 pues es de Lockheed Martin, el F-16 creo que era, pues lo hará el Harris Technologies o quien sea, ¿no? Y un poco pues se garantizan esto, ¿no? Pues a través de los contratos se garantizan un poco de los contratos el futuro, ¿no? Eso es. Efectivamente. Y vemos que en este caso también se parecen también a nivel gráfico, ¿no? La caída del coronavirus no la han recuperado y siguen ahí un poquito, pues habiendo recuperado 2/3 de la caída aproximadamente. Sí, vemos también que, hablando en términos de aviones, el C-130, que creo que es un avión de transporte, no sé si lo digo demasiado bien, pero le supone también un 40% de las ventas. O sea, realmente es que esta gente vive al 100% de esto y el otro 25% de los ingresos, pues de la venta de productos espaciales, satélites, equipos de transporte. Fíjate, es que es una locura, Óscar. Se esperan unas ventas de 73 billones para 2023. Lo que equivale a un crecimiento del 3,7%. O sea, es una locura porque Apple creo que este año hizo 111 billones en ventas. O sea, no, ¿lo digo Esos bien? contratos de gobierno Ahí, funcionan, ¿eh? Funcionan. sí, ahí hay más de uno que tiene ahí la casa en Hawái ya, yo diría, ¿eh? Porque es que con tanto dinero, tío, si coges 1 millón por aquí, 1 millón por ahí, ni se nota. O sea, es que es como, tiene que ser, es brutal. Y tienen un margen proyectado del 11%, que esto también es muy interesante porque si lo comparamos con el margen de la industria, tienen esta ventaja, no sé si diríamos competitiva, pero sí que lo saben hacer un poco mejor para tener un margen un poco más alto que sus competidores. Sí. Yo creo que la conclusión que podemos sacar de todas estas empresas que estamos nombrando y 3 más que vamos a nombrar es la importancia de mirar antes bien en aquello que vas a invertir, porque estoy seguro que muchas de las personas que nos están viendo ahora mismo se están llevando una sorpresa y están diciendo, esto es el ETF espacial de Cathie Wood y hemos visto ya 3 empresas que se dedican al mundo un poquito del tema bélico. Si no hubiéramos visto estas empresas, pues quizás muchas personas han empezado el episodio queriendo invertir y ahora muchas de ellas pues igual lo están viendo de forma más reticente o al revés, ¿no? Entonces, siempre importante lo que os comentaba Ricard y lo que hemos comentado en varias ocasiones. Antes de invertir en un sitio, empápate de la información y conoce un poquito de qué se compone.
Sí, porque esto no va tanto de Elon Musk, de Jeff Bezos, de SpaceX y de Blue Origin, sino que, como vemos, va más de misiles, de F-16, de todo este tipo de cosas, ¿no? Eso es. Si te parece, por resumir un poquito, comentamos las siguientes tres empresas que rondan también 4,5%, 4,10% y Sí, sí, 3,5% aproximadamente. lo Una de mismo. ellas es Iridium, ¿verdad? Iridium, también cliente principal del gobierno, estamos un poco en lo mismo. La siguiente es Thales, TH Ales, ¿no? Eso es. Esta compañía es francesa y, bueno, pues como curiosidad, pues provee a la NASA y, bueno, pues se dedica a los sistemas eléctricos en la industria espacial y de la defensa. Y finalmente tenemos a Boeing, que no necesita tampoco demasiada Eso es. explicación.